Muy bien, en esta presentación vamos a resolver un problema neumático. El problema neumático es este. Una vez situada y sujetada la pieza de manera manual en el banco de trabajo, que es esta, la pieza, el operador pulsa el botón de marcha y el cilindro A empieza a hacer el proceso taladrado, entonces este baja. Cuando el proceso taladrado ha finalizado, o sea, quiere decir que este sube, el cilindro posicionado B avanza, entonces va a avanzar el cilindro B y transfiere la pieza taladrada de la estación de escariado. Esta es la estación de escariado. Una vez que se ha efectuado el escariado, quiere decir que este subió y bajó. El cilindro B retrocede y la pieza P retrocede, entonces aquí regresa el cilindro B. Muy bien. Lo siguiente es hacer nuestra ecuación de movimiento. Ese es el primer paso. Entonces dice que primero pusimos la pieza. Luego dice que se efectúa el proceso taladrado, quiere decir que sale el cilindro A, por lo tanto aquí tenemos A más. Y luego dice que retrocede el cilindro A, por lo tanto aquí tenemos A menos. Una vez que retrocede el cilindro, debe avanzar el cilindro B para llevarlo a la siguiente estación, entonces tenemos aquí a B más. Si es el proceso de escariado, quiere decir que sale el cilindro C, luego regresa el cilindro C, y por último regresa el cilindro B. Ya terminamos todo nuestro proceso. Ahora, por otro lado, lo que vamos a hacer es hacer nuestro diagrama neumático. ¿Cómo vamos a activar los cilindros? Ahorita por mientras vamos a activarlos con válvulas 5 o 2, activadas por solenoide y retroceso por muelle. Así lo vamos a hacer para cada uno de los tres cilindros. Y la única diferencia que hay entre el cilindro A, el cilindro B y el cilindro C es que estamos ocupando en el cilindro A y en el cilindro C válvulas reguladoras de control de caudal unidireccionales. ¿Esto por qué? Porque si nosotros hacemos que avance el cilindro A con toda su velocidad, corremos el riesgo de romper la broca, y la otra es que no se va a hacer bien el proceso de taladrado. Entonces tenemos que regular tanto su velocidad de ida como de regreso. Lo mismo para el proceso de escariado, debe avanzar lentamente y retroceder también lentamente. El siguiente paso es hacer el diagrama espacio-fase. Teníamos nuestra ecuación de movimientos y a través de ella vamos a hacer el diagrama espacio-fase. Entonces vemos que en la primera y segunda fase sale el cilindro A y en la segunda fase retrocede el cilindro A para permanecer retraído durante todas las demás fases. Para el cilindro B, en la primera y segunda fase permanece retraído, en la tercera fase se extiende, luego en la cuarta y quinta fase sigue extendido y en la sexta fase se retrae. Por último, para el cilindro C, en la primera, segunda y tercera fase permanece retraído, en la cuarta fase se extiende, en la quinta fase se retrae y en la sexta fase permanece retraído. Y una vez observando cómo se comporta el cilindro, entonces decimos que se sale el cilindro A y la acción que debemos de poner es A1. Luego regresa el cilindro A y la acción que debemos de poner es A0. Luego en la otra fase se extiende el cilindro B y la acción que debemos de poner es que se activa B1. Luego sale el cilindro C y la acción que debemos de poner es que se activa C1. Luego regresa el cilindro C y la acción que debemos de poner es que se activa C0. Y por último regresa el cilindro B y la acción que debemos de poner es que se activa B0. Ya tenemos nuestro diagrama espacio-fase. Y lo siguiente es sacar la ecuación. Entonces las ecuaciones. Entonces B0 por el botón de arranque va a activar aquí en la M1 y M1 va a hacer que salga el cilindro A. Vamos a ver. B0 por el botón de arranque
va a ser igual a M1 y esto va a hacer que salga el cilindro A. Sale el cilindro A y va a activar a A1. Entonces A1 por la memoria 1 va a activar a M2 y M2 va a hacer que regrese el cilindro A. M2 se activa y va a hacer que regrese el cilindro A. Regresa el cilindro A y va a activar a A0. Entonces A0 por M2 va a ser igual a M3, y la memoria 3 va a hacer que salga el cilindro B. Sale el cilindro B, activa B1. B1 por M3 va a ser igual a M4 y M4 va a hacer que salga el cilindro C. Sale el cilindro C, activa C1 por M4, va a ser igual a M5 y M5 va a hacer que regrese el cilindro C. Y por último C0 por M5 va a activar a M6 y va a hacer que regrese el cilindro B. M6 va a hacer que regrese el cilindro B. Y entonces B0 por la memoria 6 va a desactivar todas las memorias, más la memoria 1, la memoria 2, la memoria 3, la memoria 4, la memoria 5 y la memoria 6. Una vez obtenidas nuestras ecuaciones, entonces vamos a hacer nuestro diagrama de control. Entonces decimos que la primera fase es B0 por el botón de arranque va a activar a M1. B0 por el botón de arranque va a activar la memoria 1. Acuérdense, aquí vamos a dejar este contacto normalmente cerrado para que después podamos desactivar la memoria, pero ahorita no sabemos cuál es la acción que va a desactivar esa memoria. Muy bien, la siguiente es A1 por M1. A1 por M1 va a activar ¿quién? A la memoria 2, y aquí le estamos activando la memoria 2. Acuérdense, tenemos el enclave para que se quede memorizada esa acción. Igual de este lado tenemos este enclave para que se quedara memorizada la acción de M1. Luego tenemos A0 por M2. A0 por M2 va a ser igual a M3 y aquí lo tenemos a M3 y otra vez tenemos su enclave. Luego B1 por M3, B1 por M3 va a activar a quién? A M4, o sea K4, aquí lo tenemos. Luego va a ser C1 por M4, C1 por M4 va a activar a M5. Por último tenemos C0 por M5, C0 por M5 va a ser igual a M6. Y luego tenemos por último a B0 por M6, B0 por M6, que va a desactivar la memoria 1. Aquí tenemos K7, K7 va a desactivar la memoria 1. Se desactiva o se energiza K1, este contacto se abre, va a desactivar a K2, este contacto se abre, desactiva K3, este contacto se abre, desactiva K4, este contacto se abre, desactiva K5, este contacto se abre y desactiva a K6. Por último, como B0 se activa al inicio y al final, aquí tenemos a B0 y aquí tenemos a B0, o aquí si quieren verlo tenemos a B0 y aquí tenemos a B0. Estamos ocupando dos veces la señal de B0. Vamos a ocupar un relevador que le vamos a llamar KB0, el cual va a estar conectado al sensor B0. Entonces cada vez que haya una señal de B0, este KB0 se va a activar y entonces va a abrir y cerrar estos contactos. Ahora bien, vamos a hacer el diagrama de potencia. Para hacer el diagrama de potencia, lo que vamos a hacer es que en cada solenoide, en el solenoide 1, en el solenoide 2 y en el solenoide 3, vamos a poner un contacto abierto y un contacto cerrado. De esta forma, primero el abierto y luego el cerrado, ¿sí?
Entonces igual para el solenoide 2 pusimos un contacto y uno abierto cerrado, y para el solenoide 3 un contacto abierto y uno cerrado. De tal manera que cuando se activa el solenoide 1 va a salir el cilindro B, y cuando se desactive va a regresar el cilindro A, por ejemplo. Cuando se activa el solenoide 2 va a salir el cilindro B, y cuando se desactive se va a regresar. ¿Cómo se va a activar y se desactivar? Por ejemplo, cuando se activa va a ser cuando se cierra este contacto, y se desactiva cuando se abra este contacto. Así se van a activar y desactivar cada uno de los solenoides. Entonces quedamos que M1 va a hacer que salga el cilindro A. Entonces K1 lo vamos a poner aquí con el solenoide 1 para que se active A, o sea, salga el cilindro A. Siguiente, decimos que M2 desactiva el cilindro A. Entonces vamos a poner un contacto cerrado de K2 aquí para que desactive el solenoide 1, y entonces el cilindro A retroceda. Siguiente, decimos que M3 va a activar a B. Entonces vamos a tener un contacto de K3 en el solenoide 2, un contacto abierto de K3 en el solenoide 2, para que cada vez que se active el solenoide 2 salga el cilindro B. El siguiente paso dice que M4 hace que salga el cilindro C. Entonces un contacto de K4 va a hacer que active el solenoide 3, y esto va a hacer que se active el cilindro C. El siguiente, M5 va a desactivar a C. Entonces vamos a tener un contacto de K5 aquí, el cual cuando se active la memoria 5 se va a abrir, va a activar el solenoide 3, y entonces va a hacer que regrese el cilindro C. Y por último tenemos que M6 va a desactivar a B. Entonces cada vez que se active K6, este se va a abrir, va a desactivar el solenoide 2. El desactivar el solenoide 2 va a hacer que regrese el cilindro B. Y entonces ahí ya tenemos nuestro diagrama de potencia. Muy bien, vamos a hacer la simulación del circuito. Acuérdense, tenemos aquí nuestro diagrama neumático. En los tres estamos ocupando una válvula 5.2 con retorno por resorte y accionamiento por solenoide. También habíamos dicho que vamos a ocupar un contacto de B0, y este B0 es normalmente abierto, pero como está activado aquí se está poniendo normalmente cerrado. Y este contacto lo vamos a llevar a un relevador que es KB0. Entonces donde tengamos la señal de B0 o donde le vamos a tener, vamos a poner mejor un contacto de relevador B0, o sea, aquí al principio y aquí al final. Hacemos la simulación. El contacto de KB0 se enciende, deja pasar la corriente al relevador KB0 porque aquí está activado. Presionamos el botón pulsador, empieza a pasar la corriente por K1, y aquí se va a activar entonces el contacto de K1, este que también está aquí y este que está aquí, lo que va a hacer que salga se active el solenoide 1 y active el cilindro A. Bien. Sale el cilindro A, va a tocar a A1, toca A1, va a activar K2, ¿sí? Lo que va a hacer que se active este contacto aquí, este contacto de aquí, y este de aquí se va a abrir, lo que va a hacer que regrese el cilindro A. Bien, sale el cilindro A, va a tocar a A0, A0 va a activar a K3, va a activar este contacto que está aquí, este que está acá y este que está aquí, lo que va a provocar que salga el cilindro B. Sale el cilindro B, va a tocar a B1, va ahora a hacer que se active K4, va a activar este contacto de aquí, este de acá y este de acá, lo que va a hacer que salga el cilindro C. Sale el cilindro C, toca C1, va a activar a K5, K5 va a hacer que regrese el cilindro C, porque este contacto normalmente cerrado va a pasar a normalmente abierto. Va a regresar el cilindro C, va a tocar a C0,
C0 va a activar a K6, lo que va a hacer que regrese el cilindro B. Por último va a tocar a B0, B0 con K6 y K7. K7, ¿qué es lo que va a hacer? Va a abrir este contacto que está aquí. Entonces ahora K1 va a dejar de tener memoria, se va a desenclavar. Entonces va a abrir ahora a este contacto de K1 y va a desactivar a K2. Y así sucesivamente, K2 a K3, a K4 y a K5 y a K6. Y regresamos como inicialmente estábamos. Y puede ser esto cíclico. Y con esto finalizamos nuestra simulación.